Bueno, buen día. Vamos a realizar una exposición acerca de un texto de Jean-Francois Lyotard que se titula La condición postmoderna, informe sobre el saber. Bueno, en la introducción Lyotard nos va a hacer caer en cuenta que el texto va a girar por la pregunta del saber en las sociedades más desarrolladas y pues que son consideradas también posmodernas. Eh, bueno, se plantea que la condición posmoderna se da luego de un cambio de reglas en el siglo XIX en la ciencia, la literatura y las artes. Bueno, también lo que considera Lyotard para como posmodernidad es la inclusión hacia los metarrelatos, hacia los grandes relatos que son emitidos en este periodo histórico. También va a hacer notar que existe una crisis en la filosofía metafísica y en las instituciones universitarias. Bueno, va a plantear también algo interesante, que es que la sociedad ya no gira en torno a una antropología newtoniana, ¿sí? Sino ya gira más bien en torno a una pragmática de las partículas lingüísticas. ¿Esto qué quiere decir? Que ya no se va a basar tanto en la parte como tal del positivismo y toda esta onda, sino más bien va a estar en algo más relacionado con el lenguaje, ¿sí? Bueno, también, eh, bueno, vamos a pasar al primer capítulo. El primer capítulo se titula El campo, el saber y las sociedades informatizadas. Aquí, bueno, vamos a ver que Lyotard dice que el saber va a cambiar de estatuto, de posición, al mismo tiempo que las sociedades van a entrar en la edad de la posmodernidad, ¿sí? Y bueno, y esto se va a relacionar con un cambio que empieza a darse más o menos sobre la mitad del siglo XX en algunos países, ¿sí? Bueno, también va a hacer caer en cuenta que el saber científico es visto como una clase de discurso, ¿sí? Que se apoya en el lenguaje, ¿sí? Y en este apoyarse en el lenguaje va a hacer énfasis en, por ejemplo, algunos lenguajes de la cibernética, de la informática, que van a ser trascendentales en la segunda mitad del siglo XX. Y bueno, ahora podemos ver también que buena parte de lo que ha transcurrido del siglo XXI son claves. Bueno, más adelante también va a decirnos Lyotard que el saber va a sufrir unas mutaciones importantes en la investigación y en la transmisión de ciertos conocimientos. Bueno, como ya había mencionado, también los aparatos tecnológicos hacen que el acceso, la clasificación, la redistribución y la llegada de ciertos conocimientos e informaciones estén dados por la traducción al lenguaje máquina, ¿sí? Los saberes que sean adaptables al lenguaje máquina van a ser los que preponderen y sobrevivan de ahora en adelante, ¿sí? Y me refiero a ahora en adelante es buena parte del siglo XX, y en el siglo XXI vemos aún con más fuerza esto. Los lenguajes que no sean adaptables o transcribibles a los lenguajes que manejen, por ejemplo, los sistemas operativos, las grandes bases de datos, están en desuso, ¿sí? Y esto se relaciona también con que los saberes ya no están en función de la formación que se denominaba Bildung para los alemanes, por ejemplo, sino va a estar más bien van a estar relacionados con unos saberes que van a entrar en un proceso de mercantilización, van a entrar como si fueran objetos de intercambio, ¿sí? De mercancías, y
van a clasificarse para Lyotard en dos grandes como grupos: los conocimientos que van a ser de pago y unos conocimientos que van a ser de inversión. Esto lo podemos encontrar hoy en día, para no alejar tanto la teoría de lo que vemos en la realidad. El pago por ciertos servicios en internet, de audiolibros, de conocimientos, de algunos cursos, por ejemplo, de algunas plataformas tecnológicas que permiten que las personas estudien desde sus casas, por ejemplo, programación. eh, Se me ocurre también algunos temas de marketing. Sí, bueno, también mencionar el coaching, toda esta onda, que son conocimientos de pago y que se hacen también como inversiones, ¿sí? Por ejemplo, el coaching para realizar en las personas inversiones para que puedan ser exitosas, para que puedan ser competitivas, eficaces, que es lo que se maneja en este tiempo, ¿sí? En todo este ambiente eh, empresarial y de búsqueda del éxito y del tener. Esto que afirma Letar es trascendental. Bueno, en el segundo capítulo vamos a encontrar un asunto que es referente a la legitimación y que Lyotard lo va a presentar como un problema. Y esto quiere decir que el saber científico está en la competencia, ¿sí? En competencia, perdón, con otro tipo de saberes del tipo narrativo, ¿sí? O sea, va a existir una especie de legitimación sobre el saber científico y otro tipo sobre el saber narrativo. Más adelante vamos a ver que ahí existe ciertas separaciones, ciertas tensiones entre estos dos tipos de saberes. Bueno, existe algo bastante llamativo, y es que la legitimación de la ciencia se relaciona estrechamente con la legislación, ¿sí? Va a decir que el derecho a decidir lo que es verdadero va a estar ligado con también el derecho de lo que es lo justo, ¿sí? Y acá vamos a entrar a, por ejemplo, entre las validaciones, y algo que se me ocurre en este momento que tiene bastante relación un texto de Ulrich, ¿sí? De cómo el saber científico es considerado verdadero para la legislación, ¿sí? En el tema de la sociedad del riesgo, los riesgos que se corren y son validados por la ciencia, ¿sí? En términos de cifras, estadísticas y la opinión del experto. Entonces esto es bastante conciso y bastante claro. Hay una cierta relación de hermandad entre la ciencia, las políticas y la ética, ¿sí? Y esta relación va a surgir netamente de Occidente y de todo su aparataje. Y bueno, van por último a plantear que el saber y el poder provienen de dos caras de una misma moneda. Van a, van a estar estrechamente ligados, esto eh, por Lyotard, y más adelante también vamos a observar que el saber y el poder van a estar íntimamente relacionados, por ejemplo, en procesos de enseñanza, de investigación. Bueno, ahora vamos a entrar con algo que son los métodos del lenguaje, ¿sí? Los métodos del lenguaje, bueno, en realidad es el método del lenguaje, los juegos del lenguaje, ¿sí? Bueno, en esta parte van a existir tres posiciones en los juegos del lenguaje, ¿sí? Que van a estar la posición del destinatario, del destinador y el referente. Y van a producirse entre estas tres posiciones, enunciados, ¿sí? Que van a estar a su vez también determinados por ciertas reglas, ¿sí? Y estos juegos de lenguaje, como ya hemos visto en otros espacios, fueron estudiados ampliamente por Wittgenstein, ¿sí? Entonces ahí vamos a entender que el lenguaje se rige
por ciertas reglas, ¿sí? Que esas reglas no van a estar inventadas por, por un grupo de sujetos, sino más bien van a ser un consenso y una especie de acuerdo entre los individuos. Y bueno, esta legitimación de las reglas, este cumplimiento y todo lo que conlleva de las reglas, tiene que estar validado por los jugadores en el lenguaje. Y algo muy importante es que sin reglas el juego no se va a poder realizar, ¿sí? Porque pues precisamente tiene que haber un punto de consenso, un punto de acuerdo, porque si no, pues no tendría sentido y se volvería una especie de caos. Y algo que Lyotard también hace hincapié en esto es que el lazo social va a estar recubierto por el lenguaje y las jugadas que se puedan dar en el lenguaje, ¿sí? Lyotard, Wittgenstein y algunos otros autores han hecho caer en cuenta, por ejemplo, como Lacan, que el lenguaje es algo trascendental para el ser humano, ¿sí? Y de acuerdo a cómo este se dé, ¿sí? Y a cómo este se manifieste, va a influir, por ejemplo, en la vida de los seres humanos, ¿sí? Y bueno, esto sería referente al, al capítulo 3, ¿sí? También, bueno, podríamos mencionar que en el capítulo 3 el papel, por ejemplo, del referente es importante, ¿sí? Y vamos a verlo más adelante en el saber de la pragmática del saber científico, ¿sí? Y cómo existe una relación entre ellos. Bueno, esta parte del saber narrativo es bastante interesante, ¿sí? Y va a hacer ver que el saber en general no es únicamente científico, no se reduce nada más a la ciencia, ni tampoco únicamente a cierto tipo de conocimientos que se dan, por ejemplo, en la ciencia o en otros espacios. Y el conocimiento, bueno, va a decirnos Lyotard que se da en un conjunto de enunciados que, bueno, denotan a ciertos objetos o los describen, con la salvedad de que esos enunciados pueden ser verdaderos o falsos, ¿sí? Esta parte de lo denotativo y de la enunciación, de declarar verdaderos o falsos, tiene bastante relación con los saberes positivistas, por ejemplo, ¿sí? Que pretenden validarse por cierto tipo de afirmaciones denotativas, ¿sí? Y bueno, esto se relaciona con nuestro tercer punto en la diapositiva, que es que la ciencia se compone pues de enunciados denotativos que pretenden generar leyes, pretenden hacer ciertas generalidades y va a dejarnos claro que estos enunciados denotativos pretenden es crear unos subconocimientos acerca de ciertos referentes, como ya lo habíamos nombrado, ¿sí? Bueno, algo ya más trascendental e importante es que el saber se va a relacionar muy estrechamente con las costumbres, con los hábitos de las personas y que estos saberes, ¿sí?, que se producen en comunidad van a ser validados, por ejemplo, como buenos por la opinión, por la doxa, ¿sí? Van a ser, por ejemplo, traídos en los saberes tradicionales por medio de algunas narrativas, por ejemplo, de las formaciones Bildungen, ¿sí? Las novelas, sobre todo se ve en el caso alemán, de algunas producciones alemanas, de formación, donde existe un héroe y el héroe tiene que pasar por cierta cantidad de periplos
llegar a considerar que está formado y ha pasado por ciertos procesos que han hecho que ese sujeto se constituya. ¿Sí? Bueno, existe también una pluralidad de juegos del lenguaje y unas reglas pragmáticas que hacen que sea posible esa, esa relación, por ejemplo, entre algunos puestos narrativos. ¿Sí? Existen las figuras, y Lyotard nos lo hace ver, del destinador, del héroe y del destinatario. ¿Sí? Y estas, bueno, es algo interesante y yo creo que en algunas culturas se puede observar que para poder ser la persona que cuenta las historias, ¿sí? Hay que haber pasado primero por un proceso de escucha, ¿sí? Y haber estado primero en otro tipo de posiciones para poder tener la autoridad de contar las historias, ¿sí? Es algo que considero en la actualidad se ha perdido un poco, puesto que la escucha no parece ser tan trascendental en estos tiempos, ¿sí? Y hablando de tiempos, también podemos mencionar algo que ya lo trata Leotard para finalizar el capítulo, y es que en estos tiempos existe una métrica, existe una forma de contar los relatos, existe ciertos momentos que se escogen para hacer uso de la palabra. Y la principal en esto es que la regla de oro de estos saberes es que no se vayan a olvidar los relatos que se cuentan. Bueno, ahora pasemos con la pragmática del saber científico. Este capítulo nos va a mostrar cómo funciona esas reglas del lenguaje, esas validaciones que existen referentes a esa parte de los conocimientos de esa parte del saber que es la ciencia, ¿sí? Y bueno, vamos a encontrar que la investigación y la enseñanza son piezas claves para este saber, ¿sí? Y vamos a ver que también existe, bueno, unos juegos de la investigación donde tres figuras son trascendentales en esto, que son nuevamente el destinador, el destinatario y el referente, que entre ellos se regulan la aceptabilidad de algunos enunciados, ¿sí? Por ejemplo, el referente es el que se nombra, el destinador es el que emite un enunciado que puede ser considerado verdadero o falso, y el destinatario está en la posición también de recibir eso y emitir la, como un juicio, ¿sí? Acerca de si es o no es verdadero, ¿sí? Bueno, va a haber un bucle, una especie de sin salida en el problema del método científico, y es que existe un problema con las demostraciones porque no pueden ser en sí mismo demostradas, ¿sí? Entonces eso es algo que van a mencionar en el texto como la falsificación de la información, ¿sí? Bueno, va a haber una relación entre las competencias y la verdad que existen en los enunciados, ¿sí? Y esas competencias van a estar pues emitidas, por ejemplo, en la calidad del experto y este tipo de asuntos. Bueno, para que toda esta pragmática del saber científico se dé, va a ser muy importante la formación didáctica, ¿sí? Porque es por medio de la enseñanza, ¿sí? Que van a formarse personas que estén en la posición de estar de destinatario o destinador, y pues poder emitir una serie de juicios y de enunciados, ¿sí? Que puedan ser evaluados
y puedan ser emitidos con base en referentes. Bueno, para el saber pragmático también es necesario mencionar que pragmático científico que entre más enunciados puedan darse con base en las competencias, se considera que un individuo es un savant, o sea, alguien que sabe, que puede pronunciar enunciados verdaderos a propósito de los referentes. En este tipo de lenguaje son muy importantes los juicios denotativos y la exclusión de otro tipo de juegos de lenguaje, ¿sí? Puesto que esto hace que se puedan más fácilmente emitir valores de verdad, se puedan emitir juicios y se pueda delimitar más el campo del saber en esa parte. Y esto hace que otro tipo de saberes se encuentren en problemas, como los saberes de tipo narrativo, puesto que se hace un desdén de estos, ¿sí? se desdeña, perdón, de estos, y eso lo podemos encontrar en buena parte de la historia de, de la modernidad, ¿sí? Por ejemplo en el siglo de las luces, y lo podemos encontrar incluso en la actualidad cuando se cree que los saberes ancestrales, por ejemplo, de ciertas comunidades culturales, no son igual de válidos que los juicios emitidos por expertos en ciertas ramas del saber científico, ¿sí? Y también quiero anotar que esto nos ha llevado a problemas de tipo cultural, nos ha llevado a problemas de tipo ecológico, por ejemplo, en el trato de ciertas partes de nuestros ecosistemas que hoy nos tienen en problemas, incluso en este momento de pandemia. Esto puede ser incluso consecuencia de ese desprecio ante otro tipo de saberes, ¿sí? Se me ocurre en este momento, a modo de ejemplo, poner el ejemplo de ciertas tribus nativas americanas de la Amazonía que consideraban, y no solo la Amazonía, sino de varias partes del continente, que había que mantener un equilibrio entre lo natural y lo humano, ¿sí? Puesto que el ser humano es el que toma ciertos recursos de la naturaleza, y esto lo podemos ver en el agradecimiento que hacían ciertas tribus de nativos americanos hacia la naturaleza y ese equilibrio. Y ahora lo podemos ver de forma contraria en ciertos comportamientos del ser humano que hacen que el consumo y el desarrollo de ciertas tecnologías entren en detrimento no solo de la especie humana, sino de las demás especies que habitan el planeta. Bueno, esto tiene mucha relación con el siguiente punto, con el cuarto punto de nuestra diapositiva, que es que se cree que los enunciados narrativos son salvajes, primitivos, subdesarrollados, atrasados y alienados, ¿sí? El saber científico es bastante excluyente y bastante imponente ante otras culturas y ante otras formas de pensamiento, ¿sí? Y todo este pensamiento positivista y del método y de buena parte de Occidente se ha gestado en la modernidad. Podría, a modo de acotación, decir que desde ciertas formas del pensamiento, desde el método que planteó Descartes hacia el siglo XXI, han provocado que esto sea más fuerte y más impositivo. Y bueno, por último, para cerrar este capítulo, existe una exigencia de legitimación, y podemos encontrar que este saber científico, por medio de ciertos acuerdos, por ejemplo, entre expertos o algo, se hace legitimar, o por medio de ciertos métodos se hace legitimar a sí mismo.
Bueno, acá vamos a entrar a observar que la investigación es una pieza importante y cómo se legitima por medio de la performatividad. ¿Sí? Es importante acá mencionar que la performatividad hace referencia a, bueno, la performatividad hace referencia hacia unas formas que tiene el lenguaje y que esas formas del lenguaje están relacionadas con la acción, ¿sí? Bueno, vamos a ver que el uso de cierto tipo de lenguajes está sometido a una condición de pragmática, ¿sí? de manifestación de reglas, y para que, bueno, el destinatario pueda aceptarlas. Eso tiene mucha relación con lo que acabamos de mencionar en la parte del saber científico. En las investigaciones debe existir un metalenguaje que sea determinante, y este metalenguaje se va a basar en la lógica. En la investigación entonces podemos encontrar que existe una especie de orden, una sintaxis que tiene una consistencia, una completud de tipo sintáctico y unos axiomas que se basan en independencias entre los unos y los otros. La administración de la prueba se da, bueno, por medio de las constataciones, ¿sí? Y de técnicas, ¿sí? Para ver, como lo mencionaba hace un momento, que nuestros sentidos nos engañan, y esto fue planteado desde el discurso del método por Descartes. Bueno, es también importante mencionar que en la investigación los juegos de lenguaje ocupan un papel central en la medida que se consideran como ricas las personas o los sujetos que tengan más opciones de acceder a cierto tipo de saberes y de tener la razón, ¿sí? Y esto va a girar en torno a tres puntos en particular, que son la eficiencia, la riqueza y la verdad. Y algo que Lyotard es muy enfático, es decir, que el deseo de enriquecerse o de tener poder va a ser más poderoso que el deseo de saber, ¿sí? Pareciese o pareciera que existe un desplazamiento de ese saber, como lo hemos planteado en un principio, que se plantea desde la Bildung hasta nuestro tiempo, ¿sí? Hasta buena parte del siglo XX, que es donde Lyotard hace el análisis de su obra, y parte del siglo XXI, ¿sí? Ya no se enfoca la formación ni se busca cierto tipo de destreza en el sujeto, sino más bien es el fundamentar el saber en términos de para qué sirve y cómo puede ser usado y comercializado en la forma de información y conocimiento. Bueno, en las investigaciones se dice que existe una compra de múltiples bienes y de servicios, no para saber, sino más bien para tener poder, ¿sí? Y este poder, como lo mencionaba hace un momento también con Ulrich, denota cierto poder del saber, el poder político, el poder económico, que puede dar, por ejemplo, la opinión de un experto o la realización de ciertos estudios, por ejemplo, ante un terreno donde del cual se pueden extraer cierto tipo de recursos. Bueno, y por último, Lyotard nos va a hablar de la enseñanza y de la legitimidad por la performatividad. Entonces, va a hacer todo un análisis y va a plantearnos que la enseñanza superior se relaciona con la teoría de los sistemas, ¿sí? Va a existir todo un engranaje que va a hacer que
por ejemplo, los estudiantes entren en ese sistema y lo sostengan, ¿sí? Mantengan ahí una serie de subsistemas, ¿sí? Bueno, la enseñanza también de responder a cierto tipo de competición mundial y a cierto tipo de exigencias internas, las cuales van a mantener la cohesión interna en esos sistemas y subsistemas de los que acabamos de hablar, ¿sí? Va a existir una serie de demandas, las cuales podemos ver, por ejemplo, en las políticas públicas en educación, que se van a orquestar en pro de mantener un esquema grande, un esquema global, pero también van a estar articulando unos esquemas internos, unos esquemas locales, ¿sí? Y bueno, la enseñanza va a estar estrechamente ligada a generar sujetos, individuos, podríamos utilizar este término, puesto que van a asegurar ciertos lugares en instituciones sociales, ¿sí? Van a estar ahí gracias a la formación que van a recibir para ocupar ciertos cargos y ciertos lugares. Y bueno, los estudiantes van a ser considerados como usuarios, ¿sí? No van a tener otro tipo de, de nombre, ¿sí? De denominación, sino van a ser como usuarios. Y esta palabra usuarios está muy relacionada, por ejemplo, con temas de mercado, ¿sí? De cómo se concibe, por ejemplo, la educación en este momento, ¿sí? Para no irnos tan lejos, ¿sí? Y bueno, como usuarios, los estudiantes van a exigir ciertos procesos y ciertos medios de profesionalización y van a buscar en esa profesionalización competencias que los hagan precisamente mantener las posiciones sociales y ciertas posiciones en las instituciones para desempeñar tareas. Bueno, se van a escoger en la enseñanza superior y bueno, para no únicamente decir que la enseñanza superior, en la enseñanza diría media y básica, ¿sí? Cierto tipo de conocimientos, de saberes y de información que puedan tener algún tipo de rédito, ¿sí? Económico o rédito social en el sentido de obtener beneficios, por ejemplo, ¿sí? Y ya más en relación con la función del maestro, vamos a encontrar que la didáctica va a ser confiada a la informática, ¿sí? Ya se cree que las funciones didácticas van a poderlas ejercer los aparatos tecnológicos. Entonces la función del maestro va a ser cuestionada de una forma contundente y bastante expresa, ¿sí? Entonces se va a creer que la función del maestro, el que enseña, va a ser homologable con las máquinas. Y Lyotard, bueno, nos dice acá que la pedagogía, que es el tema de nuestro seminario, no va a ser afectada, ¿sí? Puesto que el proceso de enseñanza va a estar ahí y va a estar determinado por el uso de las terminales tecnológicas y el uso de los aparatos, smartphones, computadores, bueno, en fin, de los que están y los que vayan a venir, ¿sí? Va a estar enfocado en ese enseñar a usar esos medios y esos aparatos. Y la pregunta en relación al saber ya no va a estar centrada en si, por ejemplo, un conocimiento es verdadero o es falso, sino más bien va a estar relacionado con eso es verdad, perdón, si con eso para qué sirve, para qué se usa, tiene algún tipo de paga, sí, sí, tiene algún tipo de utilidad. No es gratuito, que esta sea una de las demandas que se hacen
en las escuelas y en las universidades por parte de maestros, estudiantes y de la población, ¿sí? Que ya no se pregunte eh, cierto tipo de cuestiones referentes al saber que podrían, por ejemplo, contribuir a la formación, sino más bien se piensa en términos de utilidad y de mercadeo y de venta y este asunto. Bueno, también es algo que ha entrado a la educación y no solamente a la educación, sino a varios aspectos de la vida social y es el tema de, como lo acabo de mencionar, de la venta, ¿sí? De si es eficaz y en las empresas se maneja bastante este tema y se busca la eficacia, la productividad y a costa de cualquier precio, ¿sí? Y no solamente se, se busca de una manera, por decirlo así, eh, no, que parece ser no intrusiva, pero que en realidad lo es, y también no únicamente en las empresas, sino el ambiente social, es el ambiente que está en pro de la autosuperación, del coaching, ¿sí? Entonces, Lyotard es bastante acertado en hacer este análisis. Y pues, como, como es algo que no sé, es muy conocido, la información, los conocimientos y los saberes tienen que ir a unas velocidades bastante rápidas, ¿sí? El conocimiento, la información, el saber que no esté en ese tipo de orden va a considerarse prácticamente obsoleto, va a entrar en la obsolescencia, ¿sí? De los saberes y de la información. Y esto se relaciona bastante con algo que mencionamos al principio y es los saberes que no se adapten a las nuevas tecnologías, a los aparatos, van a entrar en detrimento, van a entrar en desuso y van a caer en el olvido, podríamos decirlo así, para, para ciertos tipos de agentes sociales, de sujetos, ¿sí? Entonces es algo que que es característico de nuestra época, pero que pues considero que se le puede dar una revisada, se le puede hacer tal vez un paréntesis, ¿sí? No todo saber tiene que estar en función del uso, de la eficacia, la productividad y de la ganancia. Y bueno, para relatar entonces nos va a mencionar que la enseñanza debe asegurar la producción de competencias que generen un progreso, ¿sí? Pues, eso también es algo bastante muy del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, de la Alianza para el Progreso, por ejemplo. Y va a estar también, bueno, relacionado con la transmisión de los saberes, de la información, ¿sí? Y también va a ser acá un tema interdisciplinar, ¿sí? Ya la información y los saberes no van a ser analizados, por decirlo así, porque analizar precisamente requiere de separar por partes, ¿sí? Y va a requerir en cierto momento histórico de unos expertos, de unas personas dedicadas a estudiar precisamente campos del saber, ¿sí? Sino más bien se va a propiciar una especie de interdisciplinaridad que va a generar pues, confusiones, ¿sí? Se va a intentar relacionar todo con todo y de ahí, por ejemplo, que se me ocurre que la doxa entre fuertemente en campos, por ejemplo, como la educación y más particularmente en la crisis de la educación. Se opina desde múltiples disciplinas, ¿sí? Acerca del porqué de la crisis de la educación, pero a la hora de observar los juicios emitidos por expertos en crisis en la educación, en la pedagogía, se ve que son muy pocos los que pueden emitir juicios, pueden emitir investigaciones serias, ¿sí? Y acá estaría plasmado perfecto las confusiones que se dan, ¿sí? Porque precisamente todo el mundo se crea autorizado para hablar de ciertos temas
y acá Lyotard lo explica perfectamente. Y por último, vamos a encontrar que existe una deslegitimación, ¿sí? Esto ya lo había tratado un poco antes, de la posición del maestro, ¿sí? De esa acción del lenguaje, esa acción y el lenguaje que están relacionados con el maestro. El maestro va a estar mal posicionado, va a estar, como se dice popularmente, mal parado en la enseñanza y en la posición con los saberes y la enseñanza de los mismos, ¿sí? Y pues, como les mencionaba, sus saberes y su función va a ser equiparada a las relacionadas, por ejemplo, con la red de memoria, ¿sí? Se va a creer que por acceder a ciertos espacios, por ejemplo, se me ocurre Wikipedia, la internet, bueno, va a ser igual o mejor que los maestros. Y ya entonces, eso sería un punto. Y el otro sería que el maestro ya no va a ser competente a los equipos interdisciplinarios, ¿no? Se va a creer que el maestro pues, cumple en muchos casos la función de únicamente, por ejemplo, de cuidador y no va a estar en la condición de proponer nuevas cosas en relación con su saber, con su disciplina, sino va a tener un rol bastante rezagado. Y bueno, eso fue mi exposición acerca de Lyotard. Quiero agradecer la atención brindada y un abrazo. Buen día.